Muy poco nosotros aquí hablamos de la crónica roja, de los crímenes, de los asaltos, etcétera. Pero no podemos omitir en este caso una nota muy inquietante. Que 6 personas fueron asesinadas a balazos menos de 48 horas aquí en la capital de la República. Entre esos abaleados está incluida una mujer. 3 de los fallecidos violentamente eran del área de Parque Lefebvre. Entonces, yo siento que vivimos en 2 países. Uno, el país de la bonanza económica, del progreso, y eso es lo que usted ve en el diario La Prensa, ese es un país. El otro país es el que aparece en el diario Crítica, donde recogen, ¿ok?, las tragedias que ocurren a los niveles de la clase media, baja, baja, las clases populares. Y yo quiero aprovechar este medio, las consideraciones propias del caso, para llamar la atención de las autoridades correspondientes, porque la criminalidad, eso es como un tumor, ¿no? Cuando se convierte en maligno, hace metástasis y va comprometiendo todos los órganos del cuerpo humano. Y en este caso, la matriz del problema radica, uno, en la pobreza, el desempleo y la falta de educación. Pero esa violencia aquí ha habido desde decapitados, desmembrados, o sea, cosas horribles que parte de la sociedad panameña no se entera, porque los medios en su mayoría no lo recogen, exceptuando, repito, el diario Crítica. Y algo de eso en el diario El Siglo también. Entonces quería registrar esta situación porque ha ido creciendo más y más y más la criminalidad a balazos. Antes, aquí años atrás, era un escándalo cuando una persona la mataban a puñaladas. Eduardo, te recuerda, ¿no? Hace Sí, años. Oye, ha sido apuñalado fulano y murió. Bueno, ya se pasó de, ¿cómo le dice? Popularmente el filo, así le llaman, ¿no? El filo pasó ahora a las balas. Y las balas no discriminan, ¿saben por qué? Porque las puñaladas generalmente son aplicadas solamente o asestadas a una persona o a dos o a tres, pero un balazo, una bala mal dirigida puede matar a muchos inocentes. Entonces, el llamado de atención es, vamos a buscar la manera de ver cómo se controla la criminalidad para evitar mayores lamentaciones. Voy a registrarlo porque esta cifra que acabo de dar a ustedes, amigos, de 6 muertos en 48 horas, ya nos parecemos a otras naciones donde la violencia se ha tomado el tejido social del país. Evitemos eso. Y esto se logra con medidas eficientes de inteligencia, inteligencia desde el punto de vista policial, estoy hablando, ¿no? Y también que nuestros cuerpos de seguridad hagan su trabajo, porque el pandillerismo en Panamá es una realidad que tenemos que afrontar y enfrentar con valentía e inteligencia. Yo no sé si usted quiere decir, Eduardo, usted conoce bastante sobre el tema este desde el punto de vista policíaco, ¿no? sí, yo creo que hay una exacerbación, porque si bien es cierto los números, y nos vamos a ir a las estadísticas puras y duras, a lo mejor te van a sacar un cálculo de que, bueno, que disminuyeron los homicidios en comparación al año 2009. 2009 tuvimos 900 homicidios, o sea, esa es la cifra récord en el país, número que empezó a bajar después, se estabilizó, a veces unos más, unos menos, y hay quienes hablan de la violencia y la forma. A ver, hay antecedentes de todo. Al Fulo Ábrego lo mataron haciendo ejercicio en el Parque Omar. Al señor Sofronio en una competencia de equitación en el club que se llamaba de Clayton, aunque no estaba en Clayton. O sea, casos de sicariato tuvimos. Mataron a un señor en el Café Boulevard, en la Avenida Balboa. Entonces, Permiso, Eduardo. En ese caso, a la luz pública, era una mañana, además, estaba el sí, procurador de la Nación. ¿Recuerda usted? No está creo que estaba el jefe del Consejo de Seguridad ese día allí. Entonces,
Sí, hemos tenido episodios como esto, pero cuando comienza a recrudecerse o parece el escándalo y lo que tú decías, una bala que no lleva nombre. Entonces, una señora llegando del culto en San Cristóbal de Juan Díaz a su casa, bajándose del carro y ¡pum! Un balazo de una situación en la que ella no tenía nada que ver. Y al final, yo sí creo y pues, convencido de que todo se debe explicar, pero muchas veces nos llega el informe de la policía con más detalles de quién es el muerto, como diciendo en los casos de sicariato o de ajusticiamiento, que pareciera que se lo buscó y te dice, bueno, es que estuvo preso en La Joya el año pasado y fue investigado por narcotráfico el año antepasado, sí, pero aún así quién lo mató y por qué lo mató. No, que ajuste de cuentas entre pandillas, ok, también, pero igual el ajuste de cuentas entre pandillas debe explicarse y decir, bueno, él estuvo vinculado al otro homicidio de tal cosa y fue el hijo del que mató la vez pasada. Ponlo como tú quieras, pero eso tiene que llegar hasta el final y no quedar como que se están matando entre ellos y ya, porque cualquier ciudadano inocente puede resultar atrapado en medio de una balacera. Gracias, Eduardo, por su comentario. Estoy de acuerdo. Hay mucho inocente que ha perdido la vida, niños incluidos, niños menores en este caso, ¿no? Cambiamos el tema. Bueno, ya van 23 días y todavía no hay, como le dicen en el Vaticano, fumata, no hay todavía el humo blanco para ver quiénes van a presidir las 15 comisiones de la Asamblea de Estados. Las negociaciones aparentemente marchan, pero no hay resultados, no hay definiciones. Y ya ayer hablamos nosotros con el abogado y ex legislador Guillermo Cochés, Willy Cochés, como llaman sus amigos, sobre lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, donde se liaron a los puños. Bueno, yo no sé si los dos, pero alguien dio puños y marcó lesiones faciales, que puede ser producto de una demanda, también dicho sea de paso, por lesiones en el rostro, ¿no? Pero este caso tiene algunos pálidos claroscuros, porque la versión de uno de ellos es que dice que fue ofendido y el otro señala que han habido casos previos de este diputado en cuanto a amenazas, incluso a una dama, colega de él. No voy a hacer juicios más allá de lo que recoge del testimonio de los allí presentes. Pero me pareció interesante que el presidente de la Asamblea, el nuevo presidente, que ya tiene 23 días de estar en el cargo, es un diputado coclesano, se llama Jorge Herrera. Él se refirió al intercambio de puños o de puñetes, como dicen aquí coloquialmente, y ha pedido disculpas y aceptó que han fallado. Dijo, pido disculpas y hemos fallado. Él habló además de que, y dijo, voy a citarlo para que no haya malas interpretaciones, dijo el presidente de la Asamblea, estas situaciones no están a la altura del debate y lesionan el legislativo. Eduardo y Camila. Eduardo, ¿tú recuerdas alguna ocasión en la que se hayan demorado tanto para conformar las comisiones o más? No, no. Esta es la vez que más ha demorado y de hecho creo que ya están en violación a su propia regla porque creo que la norma habla de 10 días o de 15 días. Yo había escuchado 15. Incluso 15 días, sí, porque creo que está la discusión si eran días hábiles, pero incluso ya hoy, 23 de julio, los 15 días hábiles también se cumplieron y no han logrado conformar las comisiones. Y la norma establece que si no se conforman por consenso o acuerdos, tienen que ir a votación en el Pleno. La votación es secreta, además. Ese es un detalle interesante sobre este asunto y aquí vendrá el asunto de si tenían los votos o no, o si esa mayoría del 1 de julio es una mayoría sólida, ¿no? Para decirlo de alguna manera, y no fragmentada. Porque una de las preguntas que nos hacíamos aquí era por qué el presidente de la Asamblea no convocaba la votación y punto. Porque, o sea, podría hacerlo. Lo que pasa es que las votaciones secretas, yo no estoy de acuerdo con las votaciones secretas en un tema como este que debe ser de dominio público. Creo que debe ser de cara al sol y contarlo como hacen en otros hemiciclos, ¿no? Fulano de tal,
a favor, en contra, tal. Este tipo de situaciones ayudaría muchísimo a darle lustro a la Asamblea Nacional y darle un cambio, porque este tema de las 15 comisiones es un tema neurálgico, no perdamos de vista que hay mucha gente que señala que en este caso la Asamblea no ha conquistado todavía su total independencia. Tengo la impresión que hoy es más independiente que antes. Esa es mi lectura, bien fundamentada en los hechos que estoy observando. Pero una asamblea que está desprovista de andamiaje ideológico, donde no escucho intervenciones que yo diga, wow, este diputado tiene el don de la palabra, ¿no? No estoy hablando de términos domingueros, estoy hablando de un hombre que sea coherente en lo que dice, que tenga profundidad, que tenga sentido. Carecen mucho de eso. Lo que yo he visto son algunos hombrecillos feroces, ¿no? En su forma de expresarse hacia colegas y hacia adversarios políticos, hombrecillos fieros, porque realmente son posturas innecesarias, a mi juicio, porque están siendo transmitidas las sesiones de la Asamblea Nacional. Y ahí podemos ver algunos que hablan así, otros que guardan un ominoso silencio, que son noticias cuando hablan, porque nunca hablan, son cuasi mudos, ¿no? Pero el tema aquí, a mi juicio, es la apetencia por los principales cargos, Eduardo. Siempre la batalla, por usar un término, ha sido la Comisión de Presupuesto, que esa es prácticamente el epicentro de la controversia, ¿no? Y más allá del propio presupuesto, de querer controlar el presupuesto, es porque todos los funcionarios, directores y ministros tienen que pasar por ahí. Y eso les da una moneda de cambio a los diputados. Y lo otro, el castigo, porque a través de la Comisión de Presupuesto puedes de repente frenar algún proyecto en algún lugar, etcétera, buscando presionar o castigar, más allá de una preocupación legítima por el presupuesto. Ese es el problema. Tenemos corte comercial, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Ayer tocamos el tema pues, de lo que ocurrió en la Asamblea. Y para cerrar el tema se me ha ocurrido, y para los que nos están viendo en Facebook Live, Eduardo Linjoen tiene una memoria envidiable. No, de verdad, o sea, tiene cosas que a mí por lo menos me han pasado, si no inadvertidas, no me acuerdo. Entonces, es como un evento de recorderis histórico, ¿no? De eventos boxísticos pasados o enfrentamientos. Eduardo, yo comienzo con aquel evento histriónico por una parte y por el otro muy delicado cuando Lucho Gómez del PRD tuvo un intercambio con Guillermo Cosé, que estuvo ayer en el programa. Pero después de eso, haciendo un ejercicio, los que nos vieron en Facebook Live vieron la forma como fue Eduardo Linjoen hilando eventos legislativos. Pero ¿sabes qué? Decía algo, Eduardo. Generalmente son los PRD uno de los contrincantes. Siempre. De hecho, hay un episodio más anterior, más antiguo, en la Asamblea en el periodo del 84 al 89, antes de la invasión y del área democrática. El diputado Inés Delgado de Colón, él era suplente del diputado Ardínez, también de Colón, los dos del PRD. Y en esa época los diputados los suplentes, los legisladores se llamaban en ese momento, no cobraban, sino que el principal lo habilitaba y resulta que Ardínez, como dicen en panameño, no le había dado chance a Delgado. Parece que tenía un acuerdo de 3 meses uno, 3 meses el otro, etcétera. Inés Delgado fue a reclamarle y de hecho puede preguntarle a Rolando Aispú, camarógrafo de muchos años y de mucha experiencia que hoy está en la Asamblea, pero en esa época en RPC, porque de ese episodio hay videos. Y fue porque Aispú se dio cuenta que Inés Delgado iba encendido, prendió la cámara y graba cuando Inés Delgado y Ardínez tuvieron ese episodio. Los dos del PRD. Hubo otro episodio. Manuel de la Hoz tuvo un episodio con el diputado Rubén Arosemena.
Manuel de la Hoz del PRD y Rubén Arosemena del Partido Demócrata Cristiano. Hubo un episodio entre la ingeniera Balbina Herrera con Olmedo Guillén, que creo que era de Renovación Civilista, si no me equivoco en ese momento, que le dijo respétame y le lanza una bofetada la ingeniera Herrera, que es del PRD. Hubo uno de Pineda, Raúl Pineda, con Marcos González, que también, bueno, creo que con Edison Brose también tuvo uno, pero el caso, y Olmedo Guillén también tuvo otro alguna vez, pero en este caso Raúl Pineda con Marcos González, Raúl Pineda del PRD y Marcos González de Cambio Democrático, ¿no? Innegable, cierto, cierto. Así es, entonces sí ha habido varios episodios, de hecho uno que no se sabe, porque no hay video y las personas involucradas salieron, han hecho un pacto de silencio, tengo que decirlo. Una de ellas escucha este programa, o una de las testigos, Ana Matilde Gómez, estaba allí, pero hubo el episodio entre Kathleen Levy y Zulay Rodríguez cuando estaban en el juicio de Moncada, o después de eso, ¿no? Pero hubo un episodio entre ellas que no se sabe cómo terminó, pero que hubo un escarceo, ¿no? Entre ellas dos. Zulay Rodríguez es del PRD. Entonces sí, pareciera que hay un denominador común en todos los que se han dado en la asamblea, donde siempre hay alguien del PRD. El PRD tiene los mejores pugilistas políticos, lo que usted dice. Oye, sí, yo recuerdo aquel caso de la entonces diputada, después alcaldesa y Sí. candidata presidencial, Malvina Herrera, ingeniera. Me acuerdo de ese caso. Pero también ha habido algunas damas en la política, en la asamblea también, don Eduardo, que han sido bastante beligerantes en cuanto Te incluiste el de la botella de Bolot de Con diputado Kaira Harding Salazar y con Bolota, Kaira ¿no? Harding. Con Kaira, sí. Pero eso no fue, creo que eso fue, no lo incluí porque eso fue, si no me equivoco, o en el partido o en un hotel. O sea, no fue, o sea, fue entre diputados, pero era una reunión como del partido y no fue en una actividad de la propia asamblea como O tal. sea, por razones geográficas no está incluido Sí, en la eso sí, lista. diputados involucrados. Yo recuerdo hubo una vez una pelea en Fenacota entre el señor Franz Weber y Espíritu Restrepo, que ahí hasta armas sacaron, pero eso no fue un tema de la asamblea, aunque Franz Weber sí era diputado, ¿no? ¿De qué partido? ¿Me recuerda? ¿Diga? ¿De qué partido era? Ah, Franz Weber, del PRD también. Sí. Tienen gloria del boxeo, así como en Panamá, Laguna, Dura. Miren, si bien es cierto, la política no es de puros, eso hay que aceptarlo. Yo sí creo que hay que ensayar la posibilidad de purificar el ambiente, muchas veces contaminado, de la asamblea. Yo creo que es natural que en el uso de la palabra, etcétera, oye, pero guarden un poco también lo que se llama la mesura, ¿no? Eso yo lo hago para bien porque no olviden los diputados que ellos tienen un canal que los está transmitiendo y en la televisión se refleja mucho más, los músculos del rostro se ven mucho más y tienen a mi juicio pues que cambiar esa narrativa, y lo digo para bien, ¿no? Lo digo para bien como un aporte, ¿no? Porque el nuevo orden político, así como hablamos del nuevo orden mundial, hay un nuevo orden político en la Asamblea con la presencia de 20 diputados independientes, algo impensado hace 10 años, Eduardo y Camila, ¿no? Hace 10 años la gente, más 15 años, nunca hubiéramos pensado. Es que hace 15 años fueron los primeros independientes, o de libre postulación, porque independientes siempre entra la discusión. Tito Afú y Yanivel de Capira, Tito Afú de las Tablas y Yanivel de Capira, llegaron por la libre postulación hace 15 años. Después Ana Matilde Gómez, solita, hace 10 años, y hace 5 años, entonces el grupo cuando llega Juan Diego, Raúl Fernández, Brose, Silva y Ausencio, ellos 5. Sin embargo, ahora el grupo realmente 20 diputados es vamos, es un tercio casi un tercio de la Asamblea. Usted habla de la señora exdiputada Yanivel Ábrego y del actual diputado Tito Afú. Ellos tuvieron, en el camino se encontraron con algo que cambió totalmente la figura. Usted recuerda, ¿no, don Eduardo? Sí. Fueron cooptados, ¿no? Entonces es un buen término. Sí,
Sí, sí, ese es el que calca. Sí. De estos 20 actuales, primero, Camila y Eduardo, es que estoy viendo, y para bien, que la manera, como ya no hay esos insultos cariñosos que habían antes de cuestionamiento a los ministros cuando iban a la asamblea, esto ha cambiado. Ya los incomodan con preguntas, bueno, les incomoda porque las preguntas son incómodas, los conminan a que den explicaciones. Creo que eso es muy saludable para la democracia y para la propia asamblea. Ya no es como antes que aprovechaban, oiga, ministro, tengo un camino allá en mi pueblo, tal y cual, ¿no? O con la política de la mano extendida, y lo que habían eran casi que congratulaciones hacia los ministros sin razón. Creo que ahí hay un mayor cuestionamiento, Eduardo, ¿no? Me parece, ¿no? Una desigualdad abismal a lo que había antes, ¿no? Sí, y hay más exigencia también. Es decir, vamos, hay sectores de la ciudadanía que todavía ceden, para usar un término, ante las viejas prácticas políticas. O sea, hay gente que el clientelismo político sigue mandando y por eso nos encontramos a estos señores de la política, gamonales, lores, use el término que usted quiera para ellos y que se repiten. Pero hay un grupo de la población que ha reaccionado y está, digamos, siendo más exigente a la hora de votar y de escoger. Y pasa factura y ha pasado factura a algunos y eso también ha motivado que llegaran estos nuevos jugadores a la Asamblea Nacional. Pero sí, a ver, ¿qué me preocupa del tema de Salazar y Betzeray antes de ayer? Lamentablemente, como está articulado el sistema, ya sea por la propia Asamblea o por una denuncia que llegue a la Corte Suprema versus lo que le pasó y las lesiones o el nivel, etcétera, no va a pasar nada. Es decir, no le va a pasar nada al diputado Salazar o al diputado Richards, cualquiera de los dos haya tenido la culpa por eso. E incluso en su descargo que ha hecho el diputado Salazar a través de un video, hay un grupo de la población que más que reprochar eso, se lo aplaude. Y eso todavía, y eso es en la educación política que deberíamos tener los que votamos o los electores, que en vez de censurar la violencia, seguramente hay un grupo que aplaude eso y Salazar en un sector de sus votantes ganó puntos. Ah, O gana sí. rating, o use el término que quiera. Y mientras eso se siga dando, tendremos episodios como este en la Asamblea. Pero el señor Salazar tiene, el diputado Salazar tiene un historial, así como el boxeo, ¿no? Búscame el récord ahí de fulano. Bueno, récord, no, hablando en serio, Sí. un récord de un hombre, ¿cómo es que dicen en algunos casos cuando quieren mitigar el impacto de la expresión de mecha corta? Es así, así como se ha vendido, lo han vendido, ¿no? Lo Sí. malo es que el señor Salazar no es un colonense cualquiera. Él tiene que ubicarse. Lo digo, yo no lo conozco, no, no, pero lo digo para bien de la propia imagen de la Asamblea Nacional. Hombre, dense una ducha de calidad, ¿no? Cuida un poquito más las formas y los tonos como se expresan ante el país cuando hablan de uno u otro, a menos, ¿cómo se dice la frase popular? Taquillar, que quieran taquillar es Eduardo, ¿no? Así que dicen, Sí, ¿no? sí, sí, y ha sido eso. Así como tú mencionas que hemos tenido diputados invisibles o mudos, acá no, acá esto les genera exposición que tiene negativos y positivos, pero ellos en su matemática política saben que les genera positivos en un sector de la población. Que le genera noticia a los medios, tanto Ujú. de televisión y radio. Eso es lo que es. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. En materia de justicia, de aplicación de la justicia, hay muchos claroscuros. Una de las maneras o mayores formas de corrupción es precisamente la impunidad. Pero también la justicia tiene diferentes tipos de tijeras para cortar. Depende de muchas cosas. Están los unos con H, ¿no? Los unos, aquellos de Atila, y los otros. En el caso de los unos con H, tienen y gozan de privilegios dependiendo de su condición política y económica. Están los otros que son sometidos
entonces pues a los rigores de la justicia. En este caso hay una noticia, una nota que está anunciando que se va a atenuar mucho las decisiones tomadas por la justicia. Y me gustaría, Camila, que usted tenga bien referirse al tema. Sí, básicamente es que ya ayer se emitió el decreto con las rebajas de pena a más de 100 personas, creo que son 166 en total, que fueron beneficiadas con esta medida, que es a discreción del presidente de la República una vez se cubren ciertos requisitos para poder calificar. Entonces, de una lista inicial, entonces se llega a esta. Y una de las cosas que más ha llamado la atención de quienes están incluidos en esta lista son los policías que fueron condenados por homicidio en el caso de los menores quemados en el ¿cómo se llamaba, Eduardo? En el Centro de Cumplimiento de Menores. En el Centro de Cumplimiento de Menores en el año 2011. Estos eran algunos oficiales, algunos de los cuales estaban condenados a más de 40 años de prisión por este crimen en el cual introdujeron latas de gas lacrimógeno por lo menos a una de las celdas de los menores, y esto provocó un incendio cuando tuvo contacto con un colchón y estos menores murieron quemados. Verdaderamente es uno de los incidentes más reprochables que ha tenido, y lo peor es que hay video, o sea, había evidencia en video. La población en ese momento se transmitieron, que me impresiona ahora mirando hacia atrás, o sea, algo que la ciudadanía tiene muy presente, y soy de la opinión que esto manda un terrible mensaje haber incluido a estos policías, tanto a la ciudadanía como a la fuerza pública. Me parece que en ambos casos es un terrible mensaje haber conseguido esta rebaja de pena a estos oficiales. O sea, de toda la gente de nuestro sistema penitenciario, que ellos hayan calificado, me parece que no obstante que hayan calificado, sino que se les haya concedido, me parece un terrible mensaje. Pero no sé, ¿tú qué opinas, Eduardo? No, yo quiero referirme quizás a algunos temas hechos y temas legales. Las penas allí me llama la atención y quería verificar lo del número de años, porque en Panamá el código se modificó y no sé el caso de ellos cuántos años eran o se están acumulando las penas, que eso en Panamá antes no se acumulaba. Pero ellos sí tenían 14 años presos, cuando la pena máxima en homicidio en Panamá por mucho tiempo era de 20 años. Luego de 14 años presos se cumple el término este de las 2/3 partes. Usted puede estar a favor o en contra, hay gente que no le gusta, pero si se acumulan las 2/3 partes, sí, la norma lo permite. Yo creo que esa norma debiera ser revisada. Pero añadir el componente, Camila, que el ministro de Seguridad, cuando se dio ese episodio, no sé si todavía era Ministerio de Gobierno o Ministro de Seguridad, era José Raúl Mulino. En el año 2011, cuando se da el 9 de enero, recuerdo porque era hasta día nacional, era día libre, que se da el episodio este del Centro de Cumplimiento de Menores. Entonces, desde el principio y en la administración Martinelli incluso ya hubo un intento de indultar a estos policías que estuvieron involucrados en el caso del Centro de Cumplimiento de Menores. Reitero, ya llevan 14 años detenidos. Me llama la atención y sí no estaría yo de acuerdo en que el fallo condena a la policía a pagar $75,000 a los padres de 2 de los muchachos, y eso no se ha cumplido todavía. Me parece inaceptable que ya haya una medida como esta cuando no se ha terminado de cumplir, por ejemplo, una condena, por lo menos en la parte económica, que eso no devuelve una vida, pero había una decisión de los tribunales sobre un pago a los familiares de los afectados. En el caso de Patria Portugal, habrá que ver los temas de salud, porque en el caso de Patria Portugal ella sí estaba condenada a 8 años de cárcel y lleva menos de 1 detenida. Desde el principio se han presentado unas consideraciones, entiendo que por salud, que para el sistema penitenciario atender a un enfermo es un problema, es decir, en las cárceles no tienen todas las condiciones y hay enfermos que necesitan de mayor atención, y que si la familia tiene los recursos o en su casa están. Hay gente al revés, hay gente que prefiere estar presa porque presa le garantizan salud que a lo mejor no pueden conseguir ellos por su cuenta. Pero el caso de Patria Portugal, que tiene menos de 1 año detenida ante una pena de 9 años de cárcel. Entonces, en los dos casos, Camila, yo sí coincido contigo en que hay situaciones que no favorecen a la ciudadanía. Te voy a poner un ejemplo. El caso del señor Pfeiffer, que también recientemente recibió un beneficio,
no por la misma vía, pero también recibió un beneficio, creo que por temas de salud. Aquí en Panamá el tema de la minería es un tema que crispa a una parte de la población. Y si tú quieres tener certeza, suponiendo que el gobierno, porque ya por todos lados se entiende que viene el tema de la minería de vuelta, hey, a una persona que fue culpada por temas relacionados a la minería, tienes que demostrar que tú vas a ser inflexible con cualquier desliz relacionado al tema de la minería. Y resulta que aquí, por ejemplo, eso no ayuda a la causa de quienes pretenden que haya un desarrollo minero en Panamá. Que a quienes hayan sido culpables de asuntos relacionados con eso reciban un tipo de beneficio de este tipo. Ahora acá está el tema de los policías. Reitero, ellos se han pagado 14 años de cárcel, aún así, ¿de cuánto es el tema? Cuando en Panamá poca gente, y en el caso de Patria Portugal, pocos funcionarios son condenados. En Panamá son muy pocos los funcionarios condenados para que encima, las pocas veces que sean condenados, reciban beneficios de este tipo. Sí me deja, tú sabes, esa sensación incómoda sobre el mensaje que manda. No, No es nada en contra de Portugal ni de insisto. los policías, sino los mensajes de cuando se castigan funcionarios, cuál es el camino. No, definitivamente, y también, insisto, en el caso de los menores, o sea, fue un caso en el que hubo involucrada tanta crueldad, fue la palabra que utilizó Ana Matilde Gómez la semana pasada, y, o sea, de una manera tan evidente para la ciudadanía que es beneficiarnos con esta medida, aparte de que por fin esta lista de 166, hay que ver quién más había que sentarse a ver quién más está incluido ahí, qué tipo de delitos y cuántos son públicos y notorios y cuáles no. No, y la gravedad, recientemente, cuando se dio el caso del rapto de la muchacha en Arraiján, al primero que detuvieron fue un señor que estuvo preso por homicidio de la novia y que también, estando preso, estudió derecho y por cada día que estudias y cada día de trabajo te recortan 2 días de la pena, una cosa así, y el señor salió a los 14 años después de un caso de femicidio tan grave como ese. Ah, ese fue el caso de que mató a la novia con premeditación, con cómplice, que la ahorcó con el... Y que la enterró en una finca por allá por Chepo. Ajá, y que, o sea, que la mató en un lugar, la citó en un lugar para matarla Sí. con el cinturón de seguridad. Uh-huh. Y estaba embarazada, me parece. Sí. Y después la llevó hasta Chepo para enterrarla, para tratar de esconder el cuerpo. Entonces, sí, por ejemplo, por eso digo, estos casos que hoy mencionamos son notorios. Pero como bien dice Camila, en esa lista, ¿cuántos más hay como ese? Es decir, yo me enteré que ese señor había salido en libertad cuando lo detuvieron vinculado al caso del rapto de la muchacha en Arraiján. Pero eso salió y nadie se dio cuenta. ¿Cuántos más habrá así? Ajá, entonces quizá hay que revisar los parámetros de la norma cuando hay violencia involucrada, cuando hay víctimas, no sé, pero definitivamente lo que está ahorita no está funcionando bien. Aunque hayan hecho todo en regla, el resultado no es positivo. Entonces, si es así, hay que revisar la norma. Okay. Y también yo creo que es un insulto que estas personas que mataron a estos menores van a ser beneficiados con una medida. Si por otro lado hay gente que ni siquiera ha podido ver un juez y está detenida. O sea, no sé, hay tantas injusticias en el sistema que esto es otro golpe sobre la llaga que se tiene que revisar. Insisto, me parece terrible el precedente que se ha dado aquí. Y bueno, ahora habrá que revisar esa lista a ver quién más se encuentra. La inequidad en la aplicación de la justicia es escandalosamente visible. No hay manera de ocultar eso. Hay diversos tipos de aplicación de justicia en este país. Así como la mala distribución de la riqueza que hoy día nos ofende, también la mala distribución de la justicia es algo que pesa una losa de concreto sobre el prestigio de los operadores de justicia y del sistema mismo. Vamos a dejarla así, vamos a dejar como una tarea. Eduardo Lilló, un placer. Felicidades nuevamente por su cumpleaños. Muchas gracias. Nos vemos el otro miércoles, Eduardo. Camila Adames, un día que tenga un excelente día. Y deseamos precisamente que nos acompañen mañana a las 7:30 de la mañana en otra edición de En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.